Bueno, la escena con la que arrancamos este análisis a fondo es digna de una película de tensión. Ya lo creo. De esas en las que el protagonista se juega la vida en los primeros 5 minutos de metraje. Pensemos que estamos a principios de 2011. Un jet privado desciende en picado hacia la ciudad de Bengasi, en Libia. Y bueno, no es una maniobra por gusto. No, claro. El piloto está trazando unas espirales vertiginosas cayendo del cielo casi a plomo, única y exclusivamente para evitar el fuego antiaéreo. Exacto. El país está inmerso en una sangrienta guerra civil. Sí, sí. Y dentro de ese avión va Ian Taylor, que es el director ejecutivo de Vitol. Para quien no conozca el nombre, estamos hablando de la mayor empresa comercializadora de petróleo del mundo. Y el detalle que lo hace todo aún más surrealista es que si uno mira por la ventanilla de ese jet, 1000 pies más abajo se puede ver un solitario dron de la OTAN. Madre mía. Sí, escoltando el vuelo directamente hacia la zona de guerra. Así de fuerte arranca nuestra inmersión de hoy, que está basada en el fascinante libro The War for Sale, o El mundo en venta en castellano. Un libro de los periodistas Javier Blas y Jack Farchi, publicado bajo el sello Random House Business. Y nuestra misión hoy es arrojar luz sobre un sector que opera casi por completo en las sombras. Totalmente en las sombras. Queremos destapar cómo estas compañías, los llamados traders de materias primas, que apenas son conocidas por el gran público, mueven literalmente los engranajes de la economía mundial. Y moldean la geopolítica, de paso. Fíjate que el contexto de esa escena en Bengasi ilustra perfectamente ese inmenso poder. A ver, ponnos en situación. Pues en la primavera de 2011, los rebeldes que luchaban contra la dictadura de Muammar el-Gaddafi habían tomado el este del país. Sí. Pero tenían un problema táctico absolutamente crítico. Se habían quedado sin combustible. Y sin gasolina ni diésel, los tanques son trozos de metal inútiles. Exactamente. No podían avanzar por el desierto. Qatar quería ayudar a los rebeldes políticamente, pero claro, un país no puede simplemente enviar barcos llenos de petróleo a una zona de guerra activa. No tienen la logística. Eso es, no tienen la red comercial ágil para hacerlo. Así que, ¿a quién acuden? A Vitol. A Vitol. Qatar les dio 4 horas para pensarlo. Vitol solo necesitó 4 minutos para decir que sí. Es que, 4 minutos para decidir entrar de lleno en una guerra civil. Es de locos. El trato era suministrar gasolina a cambio de petróleo crudo de los campos rebeldes, ¿verdad? Sobre el papel, sí. Pero aquí hay un giro enorme. Resulta que las fuerzas de Gaddafi bombardearon el oleoducto clave de los rebeldes poco después. Claro. Así que de repente, los rebeldes no tenían crudo para pagar. Y por supuesto tampoco tenían dinero en efectivo. No había un banco central funcionando al que reclamar una deuda. Y ahí es donde entra el riesgo inmenso. Cualquier corporación tradicional se habría retirado en ese instante. Pero Vitol asumió el riesgo, operando a ciegas. Es alucinante. Acabaron suministrando combustible por más de $1.000 millones a crédito, a un grupo rebelde sin Estado. Si Gaddafi hubiera ganado, Vitol probablemente habría sufrido un golpe financiero devastador. Pero esa intervención corporativa cambió el curso de la historia. Las fuentes coinciden en que, sin ese combustible, la rebelión habría fracasado. Es una locura pensar que una decisión tomada en 4 minutos define el resultado de una guerra. Y esto nos conecta de lleno con la vida de quienes nos escuchan hoy. Desde luego. Porque aunque estos traders operan desde tranquilas oficinas en Suiza o rascacielos en Estados Unidos, sus decisiones afectan el precio del pan en nuestra panadería, el coste de la gasolina en el surtidor y hasta los materiales de nuestros ordenadores. Totalmente. Y para entender cómo hemos llegado a que unas empresas privadas tengan tanto impacto, hay que mirar al contexto histórico, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos allá. En ese momento, la economía entró en un periodo de crecimiento masivo. Y surgieron unos pioneros que empezaron a ver el mundo entero como un único mercado interconectado. Mucho antes de que existiera la palabra globalización. Exacto. Vieron que las materias primas iban a ser el sistema circulatorio del nuevo orden económico. Y uno de esos pioneros tiene una historia de película. Hablo de Theodor Weiser, de la empresa alemana Mabanaft. Nos situamos en 1954. Weiser viaja a Moscú. Hay que entender quién es. Un antiguo prisionero de guerra alemán que había sobrevivido a un campo de concentración soviético. ¿Qué situación? Estaba tan aterrorizado de que le reconocieran que se compró una llamativa gorra roja y se la caló hasta los ojos durante todo el viaje para pasar desapercibido. Un instinto de supervivencia empresarial brutal. Su negocio necesitaba petróleo para crecer y las opciones convencionales estaban cerradas.
Y por eso acaba cenando en Moscú con Evgeny Gurov, el jefe del monopolio estatal soviético de exportación. En plena Guerra Fría. En plena Guerra Fría. Logró comprar diésel soviético. Y con esto, Weiser se convirtió en el primero en eludir el monopolio absoluto que tenían las grandes corporaciones occidentales. Las famosas 7 hermanas. Weiser abrió una grieta enorme en el sistema. Demostró que yendo donde otros no iban, hacías negocios increíblemente lucrativos. Pero este poder no se limitaba al petróleo, ¿verdad? No, que va. Si miramos la agricultura, el poder de los traders se hizo dolorosamente evidente en 1972. Vale, vamos a desgranar esto. Sí, el llamado gran robo del grano. Eso. Hablamos de Cargill, el gigante estadounidense. En el verano del 72 llega a Nueva York Nikolai Belousov, un enviado del gobierno soviético, que enfrentaba una crisis de hambre inminente. Y Belousov jugó sus cartas con una astucia tremenda. Si el mercado se enteraba de su necesidad desesperada, los precios se habrían disparado. Así que operó en absoluto secreto. Se reunió de forma clandestina en distintos hoteles de Nueva York con Cargill y otras grandes empresas agrícolas. Negociando acuerdos masivos con cada una por separado. Ninguna sabía lo que las demás estaban vendiendo a los soviéticos. Y si conectamos esto con el panorama general, el resultado fue un terremoto macroeconómico. Totalmente. Los soviéticos compraron casi 20 millones de toneladas de grano. Para ponerlo en perspectiva, se llevaron de golpe casi el 30% de toda la cosecha de trigo de Estados Unidos. Y cuando el mercado se dio cuenta y los barcos empezaron a cargar, el pánico se desató. Las consecuencias para la población fueron brutales. Sí, provocó una inflación alimentaria masiva. El precio del trigo literalmente se triplicó en un año. Y aquí viene el contraste que define esta industria. Mientras la gente sufría el golpe en la cesta de la compra, la filial suiza de Cargill, llamada Tradax, hizo una fortuna absoluta. Así es. Tradax especuló silenciosamente en los mercados financieros con la subida de precios que su propia matriz estaba provocando en el mercado físico. Es un claro ejemplo de la falta total de supervisión. Unos pocos ejecutivos reescribiendo la economía agrícola de una superpotencia. Y esa falta de supervisión sentó un precedente. Preparó el terreno para individuos que llevarían esto al extremo absoluto. Y ahí entra en escena Mark Reich. Una leyenda en este mundo. Nacido Marcel David Reich, un refugiado judío que huyó a Estados Unidos escapando de los nazis. Empezó en la sala de correo de Philip Brothers. Con una inteligencia comercial insólita. Y una filosofía implacable. Todo en este mundo se puede comercializar. Todo tiene un precio. Esa filosofía le llevó a desafiar por completo la lógica geopolítica. Un ejemplo clarísimo es el oleoducto secreto entre Eilat y Ashkelon a finales de los 60. A ver, explícanos esto. Un oleoducto secreto entre Israel e Irán. Sobre el papel deberían ser enemigos acérrimos. Todo nace de una necesidad logística tras el cierre del Canal de Suez. Irán necesitaba vender su petróleo a Europa e Israel ofrecía la única ruta terrestre viable. ¡Qué ironía! Mucha. Así que formaron una extraña alianza comercial. Construyeron un oleoducto conjunto gestionado a través de empresas fantasmas en Suiza y Panamá para ocultarlo. Y ahí es donde Mark Reich y su socio Pincus Pinky Green ven la oportunidad. Exacto. Utilizaron esta infraestructura clandestina para transportar millones de barriles de petróleo iraní a Europa. Era el misterio de los petroleros que desaparecían. Los barcos salían de Irán con destino oficial a Gibraltar, pero en alta mar apagaban los radares, descargaban en secreto en el puerto israelí de Eilat y volvían vacíos a Irán. Un sistema logístico brillante al margen de cualquier escrutinio. Pero el verdadero salto al poder absoluto de Mark Reich ocurre en octubre de 1973. El momento en que el mundo cambia para siempre. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. La escena que describen las fuentes es tremenda. Sí. Negociaciones en Viena entre la OPEP y las 7 hermanas. Tensión por las nubes por la guerra del Yom Kippur. Las grandes petroleras occidentales se niegan a subir los precios. Y el libro relata ese momento en el que el ministro saudí, el jeque Yamani, está sentado tranquilamente exprimiendo una lima en su Coca-Cola. Sin decir una palabra de más. Observando la negativa occidental. Para luego, tras esa calma glacial, desatar un embargo petrolero masivo. La consecuencia fue brutal. El precio saltó de $3,29 a más de $11. Pero lo verdaderamente revolucionario fue la nacionalización. Las 7 hermanas perdieron el control absoluto que tenían en origen. El crudo empezó a fluir hacia el libre mercado, sobre todo a través del puerto de Rotterdam. Y en ese mercado libre,
Los traders independientes, ágiles y sin ataduras, se convirtieron en los reyes. Rich había posicionado a su empresa para ganar millones. Pidió bonos millonarios a su jefe en Philip Brothers, Ludwig Jesselson. Pero Jesselson, de la vieja escuela, se los negó. Así que en el 74, Rich hace las maletas, se lleva a sus mejores clientes y funda Mark Rich Co. en Zug, Suiza. Un cantón famoso por sus bajos impuestos. Y su opacidad. Exactamente. Y desde allí llevó la asunción de riesgos a la estratosfera. Se convirtió básicamente en un prestamista de última instancia para naciones enteras. Lo de Jamaica en los 80 lo explica a la perfección. Totalmente. La economía de la isla estaba devastada. Un viernes, el gobierno descubre que se han quedado sin dinero. Secos. Y haciendo cuentas, ven que el domingo se quedarán sin una gota de petróleo. Caos total. El ministro Hugh Hart llama a Mark Rich a Suiza a las 2 de la madrugada. Imagina la escena. Rich, tras quejarse por la hora, toma una decisión sobre la marcha. Desvía un superpetrolero masivo que iba a Estados Unidos y lo manda directo a Kingston. Solo con una llamada. Sin contratos firmados de madrugada. Pero claro, Rich no era una ONG. Para nada. Actuaba como un banco en la sombra. Shadow banking. Eso es. A cambio de salvar al país, obtenía contratos a largo plazo para comprar bauxita y alumina a precios ridículamente bajos. Financiaban a países emergentes a los que Wall Street y el FMI daban la espalda. El último banco de la ciudad. Y hay que dejar claro que el libro explica que operaban sin ninguna frontera ética o política. Los negocios son los negocios, la ideología no importa. Operaban igual con la Cuba de Fidel Castro que con el Chile de Pinochet. O con el caso Cobuco, que es de manual. El caso Cobuco tiene tela. Missione Dollo, un empleado estrella, ideó una trama surrealista. Crearon una empresa fantasma en Bruselas, afirmando que era copropiedad del gobierno de Burundi. Que es uno de los países más pobres y encima no tiene salida al mar. ¿Para qué querían millones de barriles de crudo oceánico? Claro, el mecanismo se aprovechaba de las grietas diplomáticas. Fueron a Irán a negociar. Como era para un país africano pobre, Irán les vendió barato y con 2 años de crédito sin intereses. ¿Y a dónde iba ese crudo en realidad? Nunca se acercó a Burundi. Lo desviaban secretamente a la Sudáfrica del apartheid. Que estaba embargada globalmente y pagaba primas altísimas. Exacto. Ganaban por el margen de venta abusivo a Sudáfrica y además se quedaban el dinero de Irán durante 2 años invirtiéndolo al 20% de interés de la época. Hicieron el agosto de forma descarada. Aunque esa impunidad encontró su límite. Fueron imputados en el 83 por fraude fiscal y comercio con el enemigo. Rich se convirtió en uno de los hombres más buscados por el FBI. Pero la industria no paró. Entramos en los años 90 y hay un cambio de paradigma. La llegada de los barriles de papel. Aparece una nueva raza de traders. Ya no pisan minas polvorientas, son operadores financieros en Wall Street. Y el pionero fue Andy Hall, en Fibro Energy. El contraste que aportó Hall lo cambió todo. La invasión de Kuwait en el 90 lo demuestra. Agosto del 90. Hall duerme en Connecticut. Llamada a la 1 de la madrugada. Irak ha invadido Kuwait. Semanas antes, Hall creía que había demasiado petróleo en el mercado. Así que alquiló superpetroleros para almacenar crudo en el mar, mientras fijaba el precio a futuro para asegurar ganancias, un seguro de incendios. Pero al enterarse de la invasión, hizo un movimiento maestro. Se quedó desnudo, como dicen en la jerga. Quitó todas las coberturas financieras. Es que cambian de manos en milisegundos, sin ver una gota física de petróleo. Mientras Hall triunfaba, la vieja guardia fracasaba. John Dawes intentó acorralar físicamente el mercado del crudo Brent. Comprar todo el petróleo físico disponible para dictar precios. Una estrategia de fuerza bruta. Pero Shell lo aplastó usando derivados financieros, barriles de papel, y Dawes perdió 600 millones. El pez financiero se comió al pez físico. Y esa misma ambición desmedida que hundió a Dawes nos lleva de vuelta a Mark Rich en Suiza, en el 92. La caída del Titán. Mark Rich más Cosé se queda sin efectivo. Sven Exak sufre pesadillas con las llamadas al margen diarias. Porque Rich y David Rosenberg intentaron acorralar el mercado global del zinc. Controlaron casi el 90% de las existencias de la Bolsa de Metales de Londres. Para estrangular la oferta. Pero el regulador intervino. Cambió las reglas, los socios huyeron y el precio se desplomó. Perdieron 172 millones. Rich se volvió paranoico, atrincherándose tras su abogado tejano Bob Tomayan. ¿Y llegó el motín? Los operadores estrella, como Claude Dauphin y Will Strotote, se rebelaron. Exigieron la salida de Rich.
¿Y cómo logran financiar la compra forzosa de sus acciones? Esto es de guión de cine. Strozote recurrió a la farmacéutica Roche, que en esa época nadaba en miles de millones en efectivo por las ventas de Valium. Justicia poética corporativa. Financian la caída de Rich con dinero de tranquilizantes. En el 94 lo expulsan y le cambian el nombre a la empresa para lavar su imagen. Nace Glencore. Y por otro lado, Claude Dauphin funda Trafigura. Dos gigantes nacidos de las cenizas de la arrogancia de Rich, que hoy dominan el mercado. Si hacemos recuento del viaje, hemos pasado de tratos oscuros en Moscú bajo una gorra roja a embargos y finalmente a algoritmos financieros en Wall Street. Todo demuestra que quien controla las materias primas define el poder global. Y para ir cerrando este análisis a fondo, hay un dato en el libro que conecta todo esto con el presente. Que Glencore controla actualmente cerca de 1/3 de todo el suministro mundial de cobalto. Que es el material crítico para las baterías de coches eléctricos y móviles. Es la base de la transición energética. Y esto plantea una pregunta importante. Invitamos a la audiencia a reflexionar sobre esto. Si el petróleo forjó las fortunas, los dictadores y monopolios del siglo XX, ¿quiénes serán los corsarios que decidan el destino de la transición ecológica? Porque los materiales verdes están en lugares geopolíticamente igual de complejos. Quien controle el cobre, litio y cobalto mañana tendrá exactamente el mismo poder que Ian Taylor o Mark Rich tuvieron con el petróleo. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Invitamos a quienes nos escuchan a seguir cuestionando las fuerzas invisibles que mueven nuestro mundo. Hasta la próxima.